Vamos a tomar el tiempo para hablar sobre todo las referencias en la palabra de Dios de bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre la diferencia en la manifestación y el don de lenguas, que es algo muy importante para nosotros entender, donde muchas personas se confunden. Y hemos empezado a ver sobre la diferencia en no solamente la manifestación, pero la obra del Espíritu Santo, que el Señor quiere hacer una obra en nosotros, quiere cambiarnos, quiere limpiarnos, quiere purificarnos a través de su fuego, a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos tener el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, aquí en Gálatas 5, si me puedes acompañar, vamos a ir ahí un momento, pero toma nota de este pasaje, es interesante. En Gálatas 5, vemos el fruto del Espíritu Santo, y quiero leer este pasaje una vez más porque solo para hacerles recuerdo de propósito de todo eso lo que estamos viendo. Pero en Gálatas 5:16, empezando en el versículo 16, en Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces hemos visto, eso es tan importante en nuestras vidas, poder caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, no andar y caminar de acuerdo a nuestros deseos carnales, ¿no? Entonces la manera de andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, es no satisfacer los deseos de la carne, ¿no? Entonces algo tan importante para nosotros. Y habla de cómo el Espíritu y la carne, dice, se oponen entre sí, y nos habla de toda esta lista, la lista de la carne y todas esas cosas que podemos hacer. Pero después nos habla del fruto del Espíritu en el versículo 22. En Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿no? Entonces, lo que el Señor quiere hacer últimamente en nuestras vidas es que podemos caminar en el fruto del Espíritu. Y esa es una de las cosas que hemos visto. No es solo la manifestación, no es solo poder hablar en lenguas y tener este bautismo, pero hay un fruto del Espíritu Santo. Él quiere hacer algo en nuestras vidas, ¿no? Como les he dicho, de nada me sirve, yo estoy hablando en lenguas, pero sigo cometiendo adulterios, como que creo que hay algo más que el Señor quiere hacer en tu vida. O yo hablo en lenguas, tengo la manifestación, pero sigo fornicando o cayendo en cualquier otra de esas cosas de los deseos carnales. Entonces, hay la manifestación, pero Él quiere cambiarnos. También entonces hemos visto varios datos y aspectos importantes del bautismo en el Espíritu Santo. Pero quiero empezar esta noche viendo algunas referencias, algunos pasajes que nos muestran que la evidencia de este bautismo es el hablar en lenguas, ¿no? Que es la evidencia, ¿no? Entonces vamos un momento a 1 Corintios 12, versículo 7. Ahí es donde vamos a continuar. Pero 1 Corintios 12, versículo 7. Y quiero decirles lo que he compartido también con la clase en la mañana. Les animo, si pueden tomar el tiempo esta noche, llegando a la casa, o mañana en la mañana, lean con calma esos 3 capítulos. 1 Corintios 12, 13 y 14. ¿No? 1 Corintios 12, 13 y 14. Esta noche vamos a leer varios pasajes de esos capítulos, pero no vamos a poder ver cada versículo, ¿no? Entonces les animo como estudiantes a leer esos 3 capítulos. El Señor va a ir revelando su palabra, van a poder recibir y entender otras cosas. Tal vez van a tener preguntas y cuando están leyendo me pueden mandar un mensaje, preguntar cualquier cosa. Como siempre les digo, tal vez no tengo la respuesta, pero puedo conseguir una respuesta, ¿no? Para esas cosas. Y ese es un tema donde a veces tenemos preguntas, ¿no? Pero es algo tan fundamental. Por eso está en este manual. Por eso es una de las primeras lecciones. Porque como estamos viendo, cada creyente tiene la oportunidad, la posibilidad de recibir este bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas, ¿no? Pero aquí en 1 Corintios 12:7, la palabra de Dios dice: pero a cada uno, y puedes subrayar varias cosas aquí, dice: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y cuando hablamos de la manifestación del Espíritu, estamos hablando del hablar en lenguas. Y vamos a entender esta noche
un poco de la diferencia entre la manifestación y este idioma personal de oración que yo tengo con Dios y yo puedo comunicarme con Él, o el don de lenguas, y vamos a entender la diferencia, ¿no? Pero cada bautismo tiene una evidencia, ¿no? Entonces, hay 3 bautismos. El primer bautismo que tenemos es un bautismo en sangre. Tal vez si quieres tomar nota de eso, pero es un bautismo en sangre. ¿Por qué? Porque cuando recibimos al Señor Jesús, somos limpiados con su sangre. Su sangre viene para limpiarnos, su sangre viene para salvarnos. Él fue el cordero inmolado, ha sido sacrificado para nosotros. Entonces, cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, somos bautizados en su sangre. Pero hay 2 bautismos más. Tenemos un bautismo en agua, y tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ese es el primer bautismo cuando recibimos al Señor Jesús. Y es el único requisito que necesitas para poder recibir esos 2 bautismos, en agua y el Espíritu Santo. Algunos, después de recibir al Señor Jesús en su corazón, son bautizados en agua y después el Espíritu Santo. Algunos en Espíritu Santo, después agua. Entonces, el orden no es tan importante entre esos 2, pero el bautismo que es el primer bautismo es en sangre y recibir al Señor Jesús en nuestro corazón. Yo fui bautizado en agua cuando tenía 15 años, pero años después alguien me explicó, podía estudiar y ver en la palabra sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Recibí el bautismo del Espíritu Santo muchos años después, ¿no? Pero lo ideal es que recibimos al Señor Jesús, somos bautizados en agua, el Espíritu Santo, empezamos a estudiar la palabra de Dios, venimos a ser discipulados y eso es algo hermoso, pero por eso cuántos cristianos han recibido al Señor y pasan años y no están siendo preparados en la palabra de Dios, ¿no? Entonces es hermoso aprovechar el tiempo que tenemos, ¿no? Pero cada bautismo tiene una evidencia, ¿no? Cuando hablamos del bautismo en sangre, empezamos a tener un corazón limpio, empezamos a ver cambios en nuestras vidas. Obvio, no somos perfectos, no recibimos al Señor Jesús y santo, no, de ninguna manera. Tenemos pecados, tenemos cosas en nuestras vidas. Hay algunas cosas tal vez dejamos de hacer cuando recibimos al Señor Jesús, pierden esta atadura que tienen sobre nuestras vidas, pero hay otros pecados que nos toman años por limpiar en nuestras vidas. Pero cuando recibimos al Señor Jesús, deberíamos empezar a ver algunos cambios en nuestras vidas, un corazón cambiado, un corazón un poco más limpio. Estamos en un proceso de ser cambiados y transformados, pero empezamos a ver una evidencia que hemos recibido al Señor Jesús, ¿no? Un amigo, un familiar dice, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado en tu vida? Algo sucedió, no sé qué está sucediendo, pero ¿qué sucede contigo? Es que recibí al Señor Jesús en mi corazón. ¿Y por qué están hablando así ellos? Porque pueden ver algo a veces en nuestras vidas. Es que tienes más paciencia. ¿Por qué no reniegues tanto como antes? ¿Por qué no hablas esos disparates que hablabas antes? ¿Por qué no estás tomando cada noche como antes y despertándote ahí en la calle? No, ejemplos, ¿no? Pero, ¿por qué estás así? ¿Qué pasó? Recibí al Señor Jesús en mi corazón. Es una evidencia, ¿no? Entonces, el bautismo en agua tiene una evidencia también, y es que salimos del agua completamente mojados, salimos empapados de agua. Entonces, creemos que también la palabra de Dios nos enseña que es un bautismo en sumergir a la persona en agua, por la misma definición de la palabra ser bautizado, ser sumergido, ¿no? Entonces, cuando hemos hablado de este bautismo en el Espíritu Santo, estamos hablando de ser sumergidos en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, ¿no? Entonces, la evidencia de este bautismo en agua es que salimos del agua empapados de agua, completamente mojados, pero la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, y quiero llevarte a 5 referencias, 5 pasajes en el libro de Hechos, 5 pasajes en el Nuevo Testamento para empezar, y vamos a ver que en 4 de los 5, yo creo que es claro que la evidencia de este bautismo es que las personas han hablado en lenguas, ¿no? Entonces vamos a estudiar esos cinco referencias para ver esta evidencia. Pero
Una vez más aquí en 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y cuando habla de la manifestación del Espíritu, estamos hablando de hablar en lenguas. Y vamos a ver que uno de los beneficios es que es para nuestro provecho. Y vamos a estudiar un poco de esta palabra, ¿no? Entonces, los ejemplos del bautismo. Vamos primero a Hechos 2. Toma nota de esos pasajes. Hechos 2. Puedes anotar los primeros 5 versículos, 1 a 5. Vamos ahí un momento. A Hechos capítulo 2, 1 a 5. Antes de ir ahí al capítulo 2, vamos al capítulo 1, porque quiero leer esos pasajes una vez más. En Hechos 1 vemos las instrucciones de Jesús para los discípulos, qué es lo que ellos tenían que hacer, ¿no? Entonces en Hechos 1, versículo 4 dice, y estando juntos les mandó, yo tengo eso subrayado, les mandó. No era una sugerencia, tal vez si quieres hacerlo, no es, deberías hacer eso, es un mandato de Jesús. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué? Bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hemos visto, una de las cosas que hemos visto, que la promesa del Padre es este bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, ¿no? Que Jesús vino y ha muerto por nosotros, no solamente para que nosotros recibimos la bendición de Abraham o la justificación, pero vino para que podamos recibir este bautismo y la promesa del Padre, que es el bautismo en el Espíritu Santo con esta evidencia de hablar en lenguas. Pero Jesús dice, les mandó que esperen esta promesa del Padre hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Jesús está diciendo, espera el tiempo del Señor. Es lo que está. Espera el tiempo de Dios. Es una lección para nosotros, porque en cualquier cosa, área en nuestras vidas queremos correr. Muchas veces es muy difícil para nosotros esperar. Nuestra naturaleza humana, ¿no? No sé cómo son ustedes, pero si tienes que esperar en un restaurante algunos minutos más que no más, como que ya, pues, ¿dónde está este mesero? ¿Dónde está? Quiero mi comida, ya debería ya estar en la mesa, yo tengo hambre, entonces tenemos que esperar un poco, peor, no, ni hablar de manejar en esta ciudad, o apenas cambia a color verde, semáforo, ya, como que, mía, ni cambia, a veces, ya están tocando. Si no pases en rojo, a veces tocan la bocina, es como que, ¿qué cosa está pasando aquí? No quieren esperar, nuestra naturaleza es, ya pues, no quiero esperar, ¿no? Entonces, Jesús está tratando de enseñarles, espera la promesa del Padre, espera el tiempo de Dios en tu vida, y eso puede ser para cualquier área, cualquier cosa que tienes en tu vida, espera el tiempo de Dios, no quieres hacer nada fuera del tiempo de Dios, ¿ven? No queremos que un hijo de la carne nazca en nuestras vidas, como lo que sucedió con Abraham y Sarai, Ismael. O estaban esperando la promesa del Señor, estaba esperando el hijo de la promesa, ¿no? Pero no vino el hijo y dice, tenemos que hacer algo. Tenemos que tomar control de esta situación y ha nacido un hijo de la carne, fuera del tiempo de Dios. Queremos esperar el tiempo de Dios, ¿no? Y la palabra dice que Jesús apareció a más de 500 hermanos hablando de este mensaje de espera la promesa del Padre. Pero en el día de Pentecostés, en este pasaje en Hechos 2, vemos a como 120 personas esperando. No todos son capaces de obedecer la palabra y esperar en el tiempo del Señor, ¿no? Pero la primera referencia, Hechos 2, empezamos en el versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, subraya, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y una de las cosas que hemos visto, este bautismo es un bautismo en Espíritu Santo, y voy a usar mi color rojo aquí, ¿no? Y fuego.
y fuego. Es un bautismo en Espíritu Santo y fuego, porque algunos se van a decir, pero no, esos son dos bautismos, pero lo que vemos en la palabra es un solo bautismo en Espíritu Santo y fuego. Se les aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. Es una de las cosas importantes para entender con eso del hablar en lenguas. Es el Espíritu que nos está guiando, ¿no? Estamos hablando en el Espíritu y vamos a estudiar todos esos pasajes esta noche para entender un poco más. Pero cuando hablamos en lenguas, no tratamos de entender lo que estamos hablando. Dice que según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? Entonces, eso es la primera referencia. Lo que es interesante de esta referencia en Hechos 2, lo que no vemos en las otras referencias, es como una mezcla, porque también en esta fiesta había muchas personas visitando a Jerusalén, de otros lugares y otras partes. Ellos reciben esta manifestación, este bautismo en el Espíritu Santo, y también empiezan a hablar en lenguas y otros idiomas, y ellos entienden porque están hablando en su idioma. Entonces, algo sobrenatural que Dios está haciendo en este punto, en este momento, y tenía que hacer algo tan sobrenatural para que las personas podrían entender que eso es una obra de Dios y lo que está sucediendo. Entonces, empiezan a escuchar su idioma, empiezan a escuchar a ellos que están hablando en su idioma, pero también, más adelante aquí dice que, más otros burlándose, decían, están llenos de mosto o vino, o básicamente están borrachos, ¿no? Entonces, es una mezcla aquí de lenguas, idiomas que ellos podían entender, y lenguas sobrenaturales, ¿no? Lenguas, como vamos a estudiar esta manifestación de lenguas, de este bautismo, es algo sobrenatural que el Señor hace, pero es claro en esta primera referencia que viene el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, ¿no? Entonces vemos otra referencia. Hechos 19, vamos a empezar y regresar en algunos de esos capítulos, pero en Hechos 19, toma nota de los primeros 7 versículos. Hechos 19, 1 a 7. 1 a 7. Vamos a ver otra referencia del bautismo en el Espíritu Santo, solo para dejar que la palabra de Dios nos pueda enseñar, dejar que la palabra de Dios nos puede mostrar que la evidencia es el hablar en lenguas. No porque nosotros estamos diciéndolo, porque es lo que vemos en la evidencia de la palabra de Dios. Y siempre lo que tenemos, lo que enseñamos, tiene que encontrar su respaldo en la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, en Hechos 19, versículo 1, Hechos 19:1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ellos todavía tenían que recibir al Señor Jesús en su corazón. Y cuando estudiamos la palabra, hemos mencionado eso un poco la semana pasada. Pero el bautismo de Juan es un bautismo especial, es un bautismo de anticipación, es un bautismo de preparación y limpieza. Estaba preparando los corazones de las personas, ¿no? Juan tenía el ministerio de preparar el camino para el Señor. ¿Ven? Entonces este bautismo de Juan es un bautismo especial, preparando el camino, como dice aquí, para todos los que van a creer en el Señor Jesús, que van a venir después. Pero ellos tenían que recibir al Señor Jesús, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Recibieron al Señor Jesús en su corazón, pero ¿qué es lo que sucedió después? Entonces tienen este primer bautismo. Y después, ¿qué es lo que sucede? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo, aquí este bautismo. Una segunda experiencia aquí. ¿Y qué es lo que sucedió? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Subraya eso. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, ellos tenían que recibir al Señor Jesús en su corazón y después ha puesto en sus manos sobre ellos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿no? Y ellos, la evidencia que vemos aquí es que hablaban en lenguas. ¿Amén? En Hechos, vamos a Hechos 10. Hechos 10, 44 a 48. Y les animo, lo que yo he hecho, tengo en mi Biblia atrás, tengo anotado esas 5 referencias para poder llevar a las personas esos pasajes, ¿no? Para ayudarme a recordar esos pasajes, ¿no? Mi chanchullo ahí, chanchullo, es la palabra, ¿no? Amén. Chanchullo ahí atrás. No está mal tener chanchullo ahí atrás en tu Biblia, si eso te ayuda a conocer más de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en Hechos 10, 44 a 48, vemos otra referencia de este bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Hechos 10, 44 a 48. ¿Qué es lo que dice la palabra? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, porque los oían. ¿Qué es lo que sucede? Los oían que hablaban en lenguas. Los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Que magnificaban a Dios, ¿no? Entonces reciben el Señor. Entonces oían que estaban hablando en lenguas, ¿no? Entonces, Pedro está ahí compartiendo esta palabra con ellos, viene el Espíritu Santo sobre ellos y dice, que estaban atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es interesante, en este pasaje, esta palabra don significa un regalo. Y es diferente, es otra palabra, cuando estudiamos los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12, es otra palabra griega para don, ¿no? Entonces es interesante notar eso, que es una palabra diferente, por eso tenemos que estudiar las definiciones en el griego, en el hebreo, porque nos da más información y entendimiento sobre el pasaje, ¿no? Entonces, estaban sorprendidos que Dios dio este regalo a los gentiles. Entonces, pero ¿cómo sabían en esta referencia que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre ellos? Exactamente lo que dice aquí, ¿no? Que dice que los oían, que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces vemos otra cosa interesante que dice, que nos muestra que cuando estamos hablando en lenguas, cuando estás hablando en lenguas o orando en lenguas, estás magnificando a Dios. ¿Bien? Es una forma de alabar y adorar a Dios. Es una forma de alabar y adorar y magnificar su nombre cuando estamos orando y hablando en lenguas. En un momento vamos a ver que cuando hablamos en lenguas, estamos hablando misterios. Estamos edificando nuestra santísima fe. Por eso es tan importante para cada creyente recibir este bautismo, caminar en este principio. Pero es claro en este pasaje que la evidencia, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, en este bautismo, que hablaban en lenguas. ¿Ven? Que hablaban en lenguas. Pero, ¿qué es lo que sucedió después? Me encanta eso en versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, en este caso, que vino primero el bautismo del Espíritu Santo, y Pedro dice, pero, ¿qué les va a impedir ahora que son bautizados en agua? Los bautizamos en agua también. Entonces, pero el único requisito es que tenemos que tener al Señor Jesús en nuestro corazón, ¿no? Entonces, hay 2 referencias más. Entonces, ya en 3 de los 5 tenemos una evidencia clara que hablaban en lenguas. Entonces ya tenemos una mayoría.
de los pasajes, ¿no? Entonces vemos esos últimos dos referencias. Hechos 9, vemos este pasaje un poco, eso hablando del apóstol Pablo en su conversión, ¿no? Entonces entendemos un poco aquí. En Hechos 9, déjame empezar en el versículo 1, porque quiero leer esos pasajes, esos versículos para que puedas entender un poco del contexto, ¿no? En Hechos 9:1. Hechos 9, versículo 1, dice, Saulo, que es su nombre antes de cambiar su nombre a Pablo, Saulo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, o seguidores de Jesús, los traese presos a Jerusalén. Saulo quería matar a los cristianos. Quería llevar a los cristianos a la cárcel. Era un fariseo de fariseo, era una persona súper religiosa que quería meter a los cristianos, seguidores de Jesús, en la cárcel. Entonces, necesitamos entender la gracia y la misericordia de Dios en nuestras propias vidas. Ese es alguien que quería matar a cristianos, tiene este encuentro con Jesús, recibe al Señor Jesús, escribe la mayoría del Nuevo Testamento, pero es alguien cuando leemos que dice, una cosa yo hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Déjeme decirte, si hay alguien que necesitaba olvidar su pasado o aprender a olvidar su pasado, es el apóstol Pablo. Está matando cristianos, está en su conciencia, está ahí aprobando la muerte de Esteban. Entonces, podemos aprender la lección. No sé qué has hecho en tu pasado, pero como les digo, no puedes permitir que tu pasado te esté controlando, que tu pasado te esté manipulando. Aprendemos de nuestro pasado, pero no permitimos que nuestro pasado sea una atadura, una cadena en nuestras vidas. Aquí hay un ejemplo claro, porque va a tener esa experiencia, este encuentro con el Señor. Y si hay alguien que puedes imaginar la tentación de permitir que todo su pasado viene para condenarlo, para controlar su vida, todo lo que él ha hecho a cristianos, y ahora él es seguidor de Jesús, y ahora él es cristiano, y son sus hermanos, todo lo que sucedió en el pasado. Necesitamos aprender de la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando nos arrepentimos, Él nos perdona, y nos perdona de verdad. De nada me sirve ahí contemplando y considerando todos los pecados que yo he hecho en el pasado. Hoy en la mañana, ¿no? Cuando nos arrepentimos, nos perdona. Seguimos adelante, ¿no? Entonces, eso es una lección importante para aprender del apóstol Pablo. Pero dice en el versículo 3, Hechos 9:3, y yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Cuando escuchas tu nombre 2 veces, presta atención en la palabra de Dios, Marta, Marta, ¿no? Samuel, Samuel, ¿no? Hay muchas instancias, ¿no? Moisés, Moisés. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y eso es importante anotar, Señor. Hay muchas instancias con esta instancia, con Saulo, con la mujer adúltera, cuando ellos responden y dicen, ¿qué necesitas, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿No? Y es su conversión, y es una de las cosas que tenemos que entender. Cuando dicen Señor, es como que esta experiencia en todo lo que está sucediendo, está creyendo ahora en el Señor Jesús, está creyendo y Jesús está en su corazón, es como que recibiendo al Señor Jesús en su corazón. Y dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
¿Qué quieres que yo haga? Qué buena pregunta. Y que eso debe ser nuestro testimonio. No solamente quién eres tú, Señor, pero ¿qué necesitas de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y eso es muy buena pregunta. Y muestra el cambio en su corazón, en esta experiencia, en este encuentro, que él empieza a decir, ¿qué quieres que haga, Señor? Y él le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. No podía ver. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿No? Todos sabían, todos han escuchado, todos conocían la reputación de Saulo. Y yo, ¿estás seguro, Señor? ¿Que quieres que vaya para orar por él y poner mano? Porque tú sabes lo que él ha hecho. Y lo que él es capaz de hacer a los cristianos. Yo soy discípulo. Si él tiene cartas en su mano, puede meterme en la cárcel. Voy a poner mi vida en riesgo, Señor. ¿Bien? Y el Señor dice, entonces, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. ¿Por qué? Porque instrumento escogido, subraya eso, instrumento escogido, y el Señor nos escoge como sus instrumentos, como sus vehículos, ¿no? En un momento, Saulo va a tener un cambio de nombre y va a ser Pablo, o Paul, ¿no? Pablo, que significa, por si acaso, pequeño. Que significa pequeño. Entonces, el Señor tenía que mostrarle cuán grande es el Señor, ¿no? Entonces va a haber un cambio de nombre, un cambio de carácter, ¿no? Pero dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre o mi carácter en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este bautismo en el Espíritu Santo. Otra cosa importante para anotar, él tiene ahora su vista, ahora puede ver cuando recibe este bautismo en el Espíritu Santo. Y si ustedes recuerdan cuando hemos visto en el tabernáculo, si ustedes recuerdan en el lugar santo, vemos el bautismo del Espíritu Santo representado en el candelabro, la luz del candelabro, la luz sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces vemos eso aquí representado. Él recibe este bautismo en el Espíritu Santo y sus ojos son abiertos. Que va a tener esta visión de llevar todo eso a los gentiles, todo eso, lo que tiene toda esa visión, y él va a ser instrumento escogido para abrir los ojos de los demás también, ¿no? Entonces está entendiendo su propósito, pero obvio también que va a tener que padecer, va a tener que sufrir, el sufrimiento y la gloria aquí van de la mano, ¿no? Entonces, él recibió su vista aquí y dice que recibe aquí el Espíritu Santo viene sobre él, ¿no? Entonces, y recibe su vista y sea lleno del Espíritu Santo, hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Pero, hemos hablado de muchas otras cosas, pero el contexto una vez más de lo que estamos viendo, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. En este pasaje no vemos una referencia de que ha recibido el Espíritu Santo y el apóstol Pablo en este momento
hablaba en lenguas. Pero toma nota de este pasaje. 1 Corintios 14, 18. 1 Corintios 14, 18, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. ¿Qué es lo que dice? Doy gracias a Dios, vamos a ver este pasaje en un momento, y más versículos allí, pero doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Más que todos vosotros. Entonces, aunque en la conversión del apóstol Pablo, cuando recibe este bautismo, y sus ojos son abiertos, no tenemos una referencia de que él hablaba en lenguas en el momento. Sabemos en la palabra de Dios que nos muestra que él hablaba en lenguas. Él dice, yo doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Y también cuando estudias 1 Corintios 14, que habla de la manifestación de lenguas, habla del don de lenguas, el apóstol Pablo no va a tener la autoridad para enseñar estas cosas sobre lenguas, si él mismo no está hablando en lenguas. Entonces podemos ver en comparando lo espiritual con lo espiritual y ver el resto de la palabra de Dios, que es obvio que el apóstol Pablo hablaba en lenguas. ¿No? Entonces tal vez no muestra en este momento, pero hablaba en lenguas. ¿No? Esos son 4 de las 5 referencias. ¿No? La última referencia, entonces yo creo que ahora tenemos 4 de 5 que nos muestran que se hablan en lenguas, pero la última referencia está en Hechos 8. Hechos capítulo 8, toma nota de este pasaje. Hechos capítulo 8, 14 a 18. 14 a 18. Y vamos a ver este pasaje un momento, ¿no? Pero Hechos 8, 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces vemos que es una segunda experiencia. Hemos visto este pasaje la semana pasada, pero este grupo en Samaria ha recibido al Señor Jesús en su corazón. Y cuando ellos han visto que ellos han recibido al Señor, envían a Pedro y a Juan para orar por ellos para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, o el bautismo en sangre. Han recibido al Señor Jesús en su corazón, pero no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Envían a Pedro y a Juan, van a ir a orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Era tan importante para los apóstoles. Era tan importante para los primeros discípulos. Hemos visto en otro pasaje. El apóstol Pablo encuentra a esos discípulos y la primera pregunta es, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando has creído? No es dónde está el baño, no es shalom, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo por aquí? ¡Qué linda ciudad! No, el apóstol Pablo tenía esta urgencia. ¿Urgencia? ¿Está bien dicho? No, otra palabra. Para ellos, para los apóstoles, para los discípulos, recibir este bautismo era tan importante. Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo? Porque cada creyente tiene esta oportunidad de recibir eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí en este pasaje, en Hechos 8? Entonces, dice una vez más que solamente han sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el bautismo, o recibían el Espíritu Santo. Versículo 18. Cuando vio Simón, y subraya eso, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y dice, yo quiero este poder también, ¿no? Él estaba aprendiendo también, recién convertido a Señor Jesús también, pero dice, no, yo quiero este poder también. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Aunque no hay una referencia, esa única referencia donde no está claramente mostrando que hablaban en lenguas, podemos ver y preguntar, ¿qué es lo que Simón ha visto? ¿Qué es lo que él vio para mostrarle, a recibir el Espíritu Santo? ¿No? Entonces, comparando eso con las otras referencias, podríamos decir que tal vez ha escuchado que ellos estaban hablando en lenguas, ha visto una evidencia
que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre sus vidas, ¿no? Entonces, en Hechos 2:33, toma nota de este pasaje. Hechos 2:33, dice la palabra: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Veis y oís, no hablando del Espíritu Santo, ¿no? Pero esas son las 5 referencias que tenemos en la palabra de Dios y vemos que claramente 4 de las 5 referencias nos muestran que la evidencia es estaban hablando en lenguas o hablaban en lenguas, ¿no?